Buenas noches. Mi nombre es Silvia Patricia Ventura Cap y hoy les voy a platicar sobre el tema de la bioética y la genética. ¿Qué relación tienen la bioética y la genética? A partir de diversos estudios que se fueron conociendo a lo largo de la historia, realizados en laboratorio con seres vivos, y que estos estudios de dudosa procedencia o de dudosa investigación, surge la bioética, que fue diseñada o creada para estipular normas y reglas a las cuales se deberían de apegar para poder realizar este tipo de estudios e investigaciones. Estas normas particulares tienen como finalidad proteger y salvaguardar la seguridad de las biotecnologías dentro de los laboratorios, así como el del medio ambiente. El establecimiento de las normas y las reglas sirven para poder manipular organismos de forma ética sin generar un daño al medio ambiente o a los seres vivos. De igual manera, estas normas tienen que apegarse eh, o tienen que utilizarse cuando se hace la manipulación de células. Un dato curioso es que en 1990 ya existían alrededor de 1.500 empresas biotecnológicas en Estados Unidos y en Italia una mínima cantidad de 134 empresas biotecnológicas, todas estas enfocadas en el estudio e investigación con la finalidad de obtener información sobre la genética. Para poder realizar estos estudios o las investigaciones, tendrían que tomar en cuenta dos criterios muy importantes. El primero es que los rasgos genéticos, fisiológicos, psicológicos y la eventual patogenia del organismo parental sea manipulado de forma adecuada, y que la naturaleza de las modificaciones o las características del DNA recombinante que sea transformado sea muy apegado a los lineamientos y de forma ética. Para ello, se toma una serie de criterios para poder hacer la calificación de los trabajos que se realizan con microorganismos según su peligrosidad. Hay que evaluar el riesgo, revisar que sea útil actualmente sin dañar en un futuro al medio ambiente, informar públicamente si este genera un beneficio, conservar especies en peligro de extinción y la biodiversidad, así como evaluar la disposición de las biotecnologías. En este está incluido el proyecto del genoma humano y los problemas éticos correspondientes. Para ello, vamos a ir avanzando para conocer un poco sobre la terapia génica, que creo que es la parte que a la mayoría nos interesa, porque la terapia génica está definida como una introducción en los organismos o células humanas de un gen, de un fragmento del DNA, que puede prevenir o curar un problema patológico con la esperanza de encontrar soluciones para ciertos padecimientos.
¿Dónde entra la psicología en esta parte? Acá estamos hablando de que hay dos etapas en la terapia clínica. Una, la prenatal, que es la que estaremos viendo ahorita, y más adelante, la postnatal. En la terapia clínica es importante conocer si existen algunas enfermedades que son heredadas y la genética tiene la finalidad de hacer esta modificación o detectarlas a tiempo. Entonces hay que ver igual que ese trabajo sea realizado de forma correcta sin tener que perjudicar a futuras generaciones. Por eso tienen que apegarse a lo ya establecido. Para la psicología es importante conocer cómo se hacen estos procedimientos y si realmente se están apegando a los derechos de los seres vivos, sin generar ningún tipo de daño mental o emocional. Y la segunda parte es la postnatal, que esta, se utiliza en diversos casos después del nacimiento. Esta sirve para identificar alguna enfermedad que se haya generado durante el desarrollo del ser humano. Eh, También sirve como diagnóstico prematrimonial y preconceptivo, que es el que está enfocado en conocer si los contrayentes de matrimonio llegasen a presentar alguna enfermedad de tipo genética recesiva que pueda aportar o generar un daño a las futuras generaciones. Eh, el proyecto del genoma humano, como ya había mencionado anteriormente, pues más que nada abarca todos los campos que el ser humano durante su desarrollo pueda abarcar, como es en el área laboral, que se requieren un tipo de pruebas o análisis para ver que el ser humano no tenga ningún tipo de impedimento para ejercer ciertos cargos o estar en ciertas áreas. Entonces, sí, es muy amplio este proyecto, ¿no? Para ello se hacen ciertas exclusiones y hay que seguir ciertas condiciones. Una de las exclusiones importantes es que el método no tiene un resultado terapéutico, que el estudio, si no cumple con una finalidad terapéutica, no va a ser funcional, por lo tanto va a ser excluida de esta investigación. Y cuando se rebasa el objetivo terapéutico, si no se está logrando lo que en un principio se pretendía lograr, no se aceptan como experimentos tal cual, porque pudiese generar otros daños adversos a lo que se requería lograr. Condiciones. Se tiene que tomar en cuenta la clasificación de la patología que se va a tratar y se tiene que llevar un control de técnicas que se deben de utilizar para poder hacer las manipulaciones con ciertos organismos o microorganismos, porque un claro ejemplo viene siendo lo que es el COVID. Sabemos que generó a grandes rasgos una pandemia y derivado a eso hubieron muchas muertes en seres humanos.
pudimos observar que no afectaba plantas y animales, pero sí a los seres humanos. Entonces, se menciona, o como sabemos parte de la historia, que hay rumores de que esta infección fue generada desde un laboratorio o o una mala manipulación de, de tratamiento de alimentos. En realidad, pues se desconoce ciertamente si es así, pero sí podemos ver y comprender que a grandes rasgos sí perjudicó a la humanidad, ¿no? Mucha gente, o muchos seres perdieron la vida a consecuencia de esta pandemia, ¿no? A consecuencia del COVID, ¿no? Entonces podríamos ver que a lo mejor si fue un trabajo en laboratorio, no se apegaron a las normas y a las reglas ya establecidas. A final de cuentas, la bioética, su trabajo en sí, es mantener que todo se haga siempre salvaguardando la integridad de futuras generaciones y de la atmósfera biológica. También hablaremos de la ingeniería genética, de alteraciones y amplificación en el hombre. No es lo mismo la terapia génica que la ingeniería genética, porque, como ya había mencionado antes, la terapia genética tiene un grado terapéutico con la finalidad de buscar una cura o mejorar la vida, la calidad de vida del ser humano. En las alteraciones genéticas, en ocasiones, empresas o laboratorios tienen la intención de obtener un beneficio al alterar el organismo o microorganismos o al ser humano tal cual. Entonces, para ello se toman en cuenta tres criterios: la discriminación de lo lícito y lo ilícito en el campo vegetal y animal, que la ingeniería alterante o amplificante en el hombre genera problemas, y la distinción en la terapia clínica y la intervención de ingeniería alterante, es lo que ya había mencionado anteriormente. Siempre hay que tomar en cuenta que no es lo mismo, como había mencionado, la terapia génica, porque esta tiene una finalidad terapéutica a la intervención este, de la ingeniería, porque no es lo mismo detectar a lo mejor un cáncer a principio que, como hemos visto en ciertas modificaciones de seres humanos o de seres vivos, donde a veces han visto trabajos hechos con animales, eh, hacen que mejore su raza y que tengan tamaños eh, no adecuados a la naturaleza, o por decirte que en esas modificaciones hemos visto, por decir, cerditos con dos cabezas, ¿no? Entonces, ese es el conflicto más grande de la ingeniería alterante. Hasta este punto estaremos hablando del patentado de los resultados de las biotecnologías. Para poder patentar un trabajo realizado en un laboratorio o la investigación realizada en un laboratorio y darle una validez oficial, se tiene que realizar mediante los procesos legales oportunos. Y esto se hace mediante condiciones basadas en la parte jurídica para poder patentar, delimitar cuáles son las concesiones para patentar y en su caso de no cumplir y de no apegarse a lo ya establecido, pudiesen obtener sanciones por patentar microorganismos genéticamente.
Y aquí conoceremos pues un poco más de los aspectos éticos. ¿A qué se refiere todo esto? Por la mala manipulación de estos proyectos, pues se generan normas, ¿no? ¿Y cuáles son las que entran dentro de estos criterios? Uno de ellos es que se tiene que excluir la posibilidad o la idea de patentar al ser humano, porque a grandes rasgos el ser humano le pertenece a la naturaleza, no al hombre. Entonces, no pueden crear un ser humano y decir que es propiedad de alguien. Cumplir con los requisitos de ética para patentar otros organismos vivos que pueden ser utilizados para con fines terapéuticos y que no vayan a generar problemas ambientales y sociales, como habíamos mencionado anteriormente, como es el crear una pandemia. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias y de verdad fue un gusto compartir lo que hasta este momento he aprendido de bioética y genética. Gracias.